13 de noviembre de 1974, Amityville, Long Island. Una madre, un padre y 4 de sus hijos son asesinados aparentemente sin motivo. Bienvenidos remakers, oyentes y oyentas a un nuevo episodio de Ecos de los 80. Sí, escucháis bien, un nuevo episodio de Ecos de los 80. Estoy hoy aquí reunido en la mesa de grabación de la serie de Remake a los 80 con los amigos de Ecos de lo Remoto. Allí, a distancia, le doy la bienvenida al señor Álvaro Martín. Álvaro, bienvenido a un nuevo episodio. ¿Qué tal, Juan Pablo? Pues un placer estar aquí otra vez con el equipo de Remake, también con Isra, al que ahora saludaré. Fíjate, estaba yo pensando cambiarme de casa y resulta que en el 112 de Ocean Avenue, pues hay una que está súper bien de precio y me la han recomendado porque dicen que a mí que me gusta el misterio es una casa que tiene su rollo. Sí, hay algunas leyendas y tal. Y bueno, pues está en un lugar llamado Amityville. No sé, quizá charlemos un ratito y saque alguna conclusión. Me suena eso muchísimo, Álvaro, me suena ese nombre, no sé de qué, quizá me suena a película de los 80, aunque ya sabes tú que en los 80 hay muchísimas películas con muchísimos nombres que en la actualidad ya casi se confunde con la propia realidad. Y esto de Amityville puede que también se confunda con lo que es cierto o lo que no lo es, ¿no? Pero lo que sí es muy cierto, Álvaro, es que volvemos a hacer sinergia, a juntarnos, a hacer alianza en un crossover de los que a nosotros nos apasiona, nos gusta y estoy muy seguro que a todos los remoteros y a todos los remakers también le va a gustar que volvamos otra vez a juntarnos. Nosotros por aquí, desde luego, lo que estamos seguros es que lo vamos a pasar fenomenal. Mira, yo estoy aquí en compañía de Óscar Cabrera. Óscar, bienvenido a este nuevo episodio con Ecos de lo Remoto. Buena, me encanta. Tengo muchísimas ganas, porque en el anterior no estuve, en el anterior crossover. El año pasado estuvimos con casi un año ya, de aquello. ¿Sí? Casi un año, con el ente y bueno, magnífico episodio aquel, O sea que estoy con muchas ganas de tirar para adelante con Terror en Amityville. Además, yo sí que realmente estoy buscando casa, o sea que esto me toca muy de cerca. Sí. Además os puedo decir, yo creo que Óscar a lo mejor luego se aventura a contarnos algo porque él realmente ha tenido algunas experiencias ahora buscando casas, ¿no? No sé si reales o irreales o si son cosas paranormales o de las personas de a pie que saben hacer trampitas, pero bueno, quizás luego si quieres nos puede contar algo. Pero yo quiero que me digas, Álvaro, tú con quién te encuentras allí, no antes, sin darte un consejo. Cuidado con los precios económicos y baratos, que aunque está bajando el mercado inmobiliario, no te puedes fiar de aquel sitio donde vas a comprar. Yo te aconsejo que alquiles, es la mejor opción hoy en día. Ahora, vosotros allí, desde la otra punta, uno en Madrid, otro en Barcelona, pues podéis hacer lo que queráis, ¿no? No sé cómo se mueve el mercado inmobiliario allí. Pues mira, te comentaré que efectivamente yo soy más partidario del alquiler. A ver si me dejan probar, pues 1 o 2 mesecitos de prueba en esta casa tan pintoresca, vamos a decirlo así, y luego ya veremos si sí o si no, porque ya tengo una experiencia como investigador de estos temas de misterio, que aquella casa que está sospechosamente barata, y eso que en España no hay ninguna obligación de contar, por ejemplo, si ha habido un crimen, aquella casa que está sospechosamente barata siempre tiene un coco, siempre pasa algo, o tiene fenómenos extraños, o está hecha polvo por dentro, o las dos cosas. Ya podría contar también alguna historia, pero bueno, voy a presentar a mi compañero, como no, para que ya forme parte de la tertulia, contamos cómo va a desarrollarse el programa y ya nos metemos al lío, nos metemos con Terror en Amityville. Israel Gordón, desde San Boi, que no busca casa, pero que a lo mejor sí que pasaría un ratejo dentro de la mansión. Hombre, que es una casa preciosa, una casa muy bonita, es una casa que mola un montón y oye, pues ¿por qué no?
¿por qué no intentarlo por lo menos? No sé, siempre como mínimo tendremos una experiencia emocionante. Quiero, como hemos dicho al principio, pues dar la bienvenida a los oyentes de Ecos de lo Remoto y a los oyentes de Remake a los 80, amigos de Ecos que estáis acostumbrados pues a otros ritmos. Pues bueno, pues quedaos con nosotros porque os decimos que íbamos a tener un episodio muy especial, un episodio pues que es casi un juego para vosotros y para vosotras, y un episodio en el que lo vamos a pasar muy bien y vamos incluso a tener algunos premios. O sea que, si os parece, voy a explicar muy rápidamente en qué consiste este episodio, este crossover especial de Ecos de lo Remoto, de Remake a los 80, de Ecos de los 80. ¿De qué va? Pues es muy sencillo, porque no os penséis que solo va a ser la típica escucha que vais a dejar pues vuestro podcast sonando en un segundo plano, sino que vais a tener que hacer alguna cosita. Imaginaos, amigos y amigas, hay amigos que nos están escuchando ahora mismo desde el podcast de Ecos de lo Remoto y amigos y amigas que nos están escuchando desde el podcast de Remake a los 80. En algún momento del audio va a sonar esta música. Y si suena esta música, significa que vais a tener que cambiar de episodio. En esa misma música os diremos al episodio que tenéis que cambiar de Remake a los 80 o de Ecos de lo Remoto y al minuto al que tenéis que acudir para seguir, porque queremos que vayáis rulando entre un podcast y otro. De esa manera vais a escuchar el episodio completo. Y para los que lo hagáis así y dejéis un comentario en ambos podcasts, por ejemplo, comentario: hola, soy Manolito y os estoy escuchando en Ecos del Remoto, y ahora, otro comentario, os estoy escuchando en Remake a los 80. Para esos, Álvaro, tenemos algunas cosas que vamos a sortear. Pues sí, tenemos unos regalos que ahora que estamos ya en estas fechas tan cercanas con Halloween y todo esto, y bueno, ya prácticamente han quitado todos los regalos y decoraciones de Halloween y ya está todo puesto de Navidad. Bueno, pues una Navidad anticipada y vamos a regalar, pues por mi parte tengo un ejemplar de uno de los libros más míticos de esa ufología, pues podemos decir casi clásica, en la que se asocia ovni a nave extraterrestre y en la que se piensa que los extraterrestres son un poco capullos, vamos a decirlo así. Y el libro se llama Defendámonos de los dioses y es de Salvador Freixedo, uno de los grandes míticos. A él no le gustaba la palabra ufología, sino que él decía ovnilogía. Y bueno, pues es un libro sobre si los dioses que tenían las antiguas culturas, el panteón romano, etcétera, etcétera, fueran en realidad formas de vida muy inteligentes y muy avanzadas que de alguna manera han jugado con el ser humano. Pues esa es la pregunta que se plantea este escritor en este libro, y tenemos más cosas. Sí, pues tenemos unas películas que tienen mucho que ver con el universo de Remake a los 80. Son unas películas de los 80, unas películas que son de serie B, pero son súper recomendables. Tenemos la saga completa en este caso del 1 al 4 de Puppet Master. Es una franquicia de terror, de muñecos asesinos, que os gustará mucho a todos y todas. Pues, Álvaro, Israel, nosotros nos vamos a añadir también a esta fenomenal entrega de regalos, que vamos a tirar la casa por la ventana, creo yo, y vamos a hacer una cosa: vamos a enviar como mínimo 2 mochilas, 2 bolsitas mochila especiales con los logotipos de Ecos de lo Remoto y Remake a los 80, y con el nombre personalizado de aquella persona que nos deje el comentario tanto a vosotros como a nosotros y la imagen de su película favorita. Se la vamos a personalizar, pero eso sí, tiene que estar ahí el logo de Ecos y el logo de Remake, ¿no? Para que lo luzcan bien y dejen ver que son buenos oyentes de ambos podcasts. Claro, dame la mochila esa, pues puedes meter las películas, el libro y ya va súper feliz. Efectivamente. Claro. Bueno. Oye, qué regalazo, ¿eh? Qué bueno. Pues yo creo que con esto, y avisando de que se os va a indicar, no os preocupéis, oyentes, se os va a indicar cuándo ir a un podcast y a otro, vamos a desgranar el universo Amityville, especialmente centrándonos en la primera y más icónica película, y también, por supuesto, en el libro en el que está inspirada, firmado por Jay Anson. Así que, si queréis, amigos, comenzamos, nos metemos en harina. Por supuesto, estamos deseando. Sí, sí.
Pues vamos con... Yo tengo aquí un libro que lo conseguí en un mercadillo y estaba en la pila de estos libros a €1. O sea, la pila ya de la última oportunidad, porque está bastante desvencijado y ni siquiera tiene la cubierta. Es un libro estéticamente muy feo, porque es una portada completamente marrón. En el lomo pone Jay Anson, aquí vive el horror, y el resto no pone absolutamente nada más porque, como digo, le falta lo guay, le falta la portadilla. Me hice con él casi por casualidad en una de esas cazas que hago yo a veces, que salgo a las librerías de viejo a ver qué me encuentro, y me encontré con este pedazo de libro en el que se narran pues los 28 días que pasó la familia Lutz en la casa del 112 de Ocean Avenue, en Nueva York, en Amityville, en diciembre de 1975. Hay que decir que Jay Anson es un escritor neoyorquino y, claro, hay que decir también que este hombre fallece en 1980, así que a esto de remake a los 80 pues le pilló de refilón a este señor esta década. Y además falleció pues muy poco tiempo después de sacar al mundo, de sacar a la luz esta historia, porque es del 77 y el título original, que en España nos gusta mucho cambiarlos, España fue Aquí vive el horror, y el título original del libro es The Amityville Horror, a True Story, el horror de Amityville, o como se llamó la película también, Terror en Amityville, una historia verdadera, que eso es un subtítulo muy típico en los libros estadounidenses basados en hechos reales. Recordemos que aquí se ha tratado, en estos crossover, Communion. Pues Communion, de Whitley Strieber, tiene también el subtítulo de Una historia verdadera. Así que, ¿cómo de verdadera es? Pues bueno, para ello vamos a hablar de la película y ver qué paralelismos tiene con el libro, y luego al final comentaremos qué puede haber o no de real en esta historia. Pero una vez presentado ya el autor trabajó muchísimo en el mundo del cine, hizo muchísimos documentales, y su primera novela fue esta, y como vio que había muchísimo éxito, pues casi al borde de la muerte, no sé si incluso de forma... no fue póstuma, pero casi, publicó una segunda novela que se llamó, atención al nombre, 666. Ya podéis imaginar de qué trataba. Vio que el terror tenía un filón y por ahí tiró. Es por supuesto, se ha puesto la lupa en este texto y en esta película para dilucidar qué pudo pasar y qué no, y lo veremos. Pues la verdad es que estamos hablando de una película muy interesante, una película que sale en plena eclosión del cine de terror pues setentero, ochentero, y realmente pues hay que recordar, Álvaro y Juan Pablo, que este libro sale en un momento en que este tipo de novelas pues causaban furor, ¿no? Tú ya has comentado, ya has hablado, Álvaro, pues básicamente de Communion, pero pues todo este tipo de casos se reflejaban en esas épocas en novelas que tenían mucho éxito, ¿no? Recordemos años antes pues el boom que había sido pues la novela del Exorcista, ¿no? O sea que realmente pues estamos en un momento que todo este tipo de fenomenología, este tipo de historias entre comillas reales, pues tenían muchísimo tirón, y esta pues es una de esas novelas. Tú fíjate Israel, que yo no solo diría en el tema de la literatura, sino que estamos en los años 70, finales de los 70, y durante toda esta época, esta maravillosa época de los años 70, del cual le debe muchísimo el cine de los años 80, surgen un montón de películas raíz de lo que serán luego, pues como esta, una auténtica saga y rosario de títulos que vendrían después en ese terror que en los años 80 cambió tantísimo con respecto a estas historias que se desarrollaban en el cine setentero, ¿no? Si os parece, por hacer un poco de preámbulo con respecto a la película y al caso real o supuestamente real, que ya habéis ido dejando caer por ahí, que vamos a contar, súper interesante y con muchísimas dudas,
Pues vemos un poco cómo nos situamos a finales del año 70, después de lo que sucede. Surge ese libro, un libro muy, muy fiel, puede decirse, a los relatos de la familia que los protagoniza, ¿no? En este caso, los Lutz. Curiosamente, lo cual ya nos puede hacer pensar en ciertas dudas. Y una película muy, 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 muy real, centrada también en los casos de esta familia Lutz, que no en los Defoe, que solo es ese comienzo que ahora veremos, que es realmente donde se puede decir que estuviera la semilla o el origen del mal en esta su casa y en esta historia que se cuenta y tal. Pero bueno, por retrotraernos un poco, si os parece, y metiéndonos en la película, hay que decir que surge en el año 1979. Como bien decimos, está basada en esta historia de la familia Lutz, que decide habitar en la localidad de Amityville, donde, bueno, pues hay un suceso muy extraño que es el fallecimiento de todos los miembros de la familia Defoe que fueron asesinados y que se narrará en un momento clave y concreto que veremos luego en cortecito de audio y tal, ¿no? Y lo hablaremos. El libro, como bien habéis dicho, pero es muy curioso que el libro de Jay Anson, pues no le dejaron a este señor ser el que adapta el libro al guión, ¿vale? Pero sí es cierto que la dirige Stuart Rosenberg, que la dirige para la productora American International Pictures, ¿no? En ella además se puede ver, entre otros, a James Brolin, que cambia, bueno, pues ese hotel del que venía, ese maravilloso hotel, para la vida rural, apacible en un pueblo, con una casita, con un lago enorme a los alrededores de Nueva York, porque Amityville está un poco alejado de Nueva York, es que un poco, no lo tengo muy claro como ciudad dormitorio y tal, pero por lo que se cuenta era más o menos una residencia de verano, ¿no? Bueno, pues allí hace él de George Lutz y luego pues tenemos nada más y nada menos que pues a su acompañante, la que hace de Katie Lutz, esa chica, no sé si acordáis todos, que iba bajo el manto de una capa roja por finales de los años 70 también, ¿no? Junto con Superman, que iba volando, que era Margot, se me ha olvidado el nombre. Margot Kidder. Margot Kidder. Bueno, pues fijaros, luego tenemos un personaje también principal, el del sacerdote, un personaje bastante importante de Rod Steiger, que lo analizaremos, y sobre todo este actor. Datos de la película, pues el presupuesto son $4.700.000 y curiosamente nadie daba casi un duro por ella y recauda 86 millones, pero lo más importante de esto es que contribuye no solo a crear un longevo producto y un franquiciado, bueno, con interminables películas, del cual vamos a hablar también un poco, ¿no? Sino que, bueno, que fue el comienzo del cine de terror que se usaría después como tema principal en Casas Encantadas. Sí quiero señalarlo un poco como tema clave. Antes de esta película había ciertas películas como con casas encantadas, con casas donde sucedían fenómenos paranormales, etcétera, pero esta película crea o marca la base de lo que serán futuras películas, de las cuales luego haremos cierta referencia también, y crea una especie en sí misma como de pequeño subgénero de terror, ¿no? Ahora bien, nos queda la duda. Además de todas las longevas películas, además de todas las películas que no tienen nada que ver con ella, pero son de Casas Encantadas y tal, nos entra la duda, Israel y Álvaro, de si esta película, si no fuera por el caso y la historia real, hubiera triunfado, si no fuera por ese guión y esa historia. ¿Estaríamos hoy hablando de ella y de ese pequeño subgénero de Casas Encantadas? Yo creo que sí, dilucidar. Yo, Álvaro, dices que es difícil, pero yo creo que sí triunfaría, sí, porque de hecho hay muchísimas películas posteriores que tienen tienen una base muy similar. Casi, creo que Juan Pablo y yo ya lo hemos hablado, pues hay momentos que pueden asemejarse al Resplandor, ¿no? Y yo creo que sí que estaba, yo creo que esta película triunfa por el tema también del morbo de que es un caso real, que sí que es verdad que eso le da un plus a esta película, pero por otro lado el género
el género estaba triunfando en esos años. Es que estamos en plenos años del cine pues casi de influencia satánica, en el que pues realmente hay muchísimas películas que hablan sobre temas de maldiciones, sobre temas de malditismos, y es algo que aparece mucho. Sí que es verdad, Álvaro, que tú por otro lado piensas que quizá pues sin el componente real pues a lo mejor no teníamos película ahora, ¿no? Lo que digo es que es muy difícil de dilucidar porque, claro, a toro pasado, pero Claro. La novela triunfó, eso está claro, y esta historia, pues en Estados Unidos es una de las historias de Casas Encantadas más famosas. Entonces pasarla al cine, que además se hizo con mucha rapidez, 2 años después de la novela o del libro, pues qué duda cabe que fue a favor de obra y a favor de que la película fuera bien. Luego ya tenemos que hablar de la obra en sí, que si es como película aceptable, buena, o si tiene sus carencias, etcétera, etcétera. Pero está claro que está puesta ahí con letras de oro en el Olimpo del cine de Casas Encantadas. Y yo veo momentos que es que después está claro que esta película ha inspirado a otras. Sí, claro. Yo veo momentos y estoy seguro de que incluso en fin, ha inspirado a escritores y a cineastas. Claro, porque yo veo momentos El Resplandor. Claro, no, y hay otra cosa. Óscar, que te estoy escuchando muy poco últimamente. ¿Tú no le ves a esta peli un ramalazo a lo Poltergeist muy claro? Bueno, no solamente a Poltergeist, que el final es una referencia clara, sino a otras películas que luego podremos comentar, pues como El Resplandor, ni más ni menos, ¿no? Que es muy evidente. Sí. Entonces, sí. Es una historia... no sé quién influye a quién, porque luego, como se mezcla con la literatura, pues tiene el libro que influye antes que la película, pero la película otra película antes del libro, entonces se mezcla todo. Pero sí que beben unos de otros, seguro, vamos, tiene una historia... Yo que no sé si os parece que antes de meternos de lleno nos situemos un poco el cine en ese momento, el año 70, antes de hablar de película, hecho real y tal, y os comente por encima la situación que, por ejemplo, había en España. Tener en cuenta, nosotros siempre en Remake a los 80 hablamos del cine de los 80, pero hay que especificar que es el cine que se alquilaba en el videoclub en los 80. En el cine del videoclub de esa época había mucho cine de los 70, ¿vale? Y España estaba sufriendo, por ejemplo, en aquel momento una influencia a acuñar el término que se conoció, tan importante, del fantaterror, ¿no? Con inspiraciones de personajes tan importantes como Peter Cushing, como Christopher Lee, como Klaus Kinski, ¿no? Con esos personajes del Dr. Orlov, de Jesús Franco, el licántropo, ¿no? De Waldemar Daninsky, estamos hablando de Paul Nash y tal. Por ahí aparecía también un Chicho que empezaba con su resistencia a hacer ciertas referencias al cine ya internacional, y esa residencia, ojo, una casa donde sucede una serie de hechos que pueden poner la misma piel de gallina que en Amityville, crudísimo ese final de esa película, ¿no? Por Italia estaba allí apareciendo Darío d'Argento con su Suspiria en 1977, y ya voy metiendo un poco las referencias hacia esta película, Acordaros, Darío d'Argento, Suspiria, brujas en una mansión, con una puesta en escena esotérica, unos colores, una música que no dejaba a nadie impasible. Algo ya de lo que se empezaba a poder beber en el cine para llevar cualquier producto parecido a la gran pantalla. Desde Italia se influía ya en Estados Unidos, y Alemania incluso empezaba a comercializar sus productos hacia Estados Unidos, sus productos de terror, me refiero, ¿no? Tenemos, bueno, por hacer referencia a esa película que ya hablamos del Ascensor, que es un producto de serie B, pero sin embargo tuvo mucho éxito por allí. Fijaros cómo estaba el panorama del cine, ¿no? Un hecho importante, por ejemplo, en esta época fue en el 72, The Last House of the Left, aquella casa a la izquierda, ¿no? Esa copia de la película, bueno, copia inspirada en la película de Bergman del 60. Todo esto es lo que nos empezamos a encontrar. La leyenda de la mansión del infierno en el 73, donde allí un multimillonario nos enseñaba qué es lo que pasaba dentro de aquella casa. Empezaban a aparecer casas. Hasta que llega también, pues bueno, un hecho muy importante. Primero, una película que nadie se esperaba, que en los 70
fuera nominada por primera vez una película de terror, y esto sí hay que situarlo y recalcarlo, a los Oscar. Estamos hablando de El Exorcista y de Carrie, aunque Carrie no nos toca tan de lleno para el tema que estamos tratando. Desde luego El Exorcista marca unas pautas dentro del cine de terror que de por sí hace que los 70 sea el cine de terror que expresa El Exorcista. ¿Por qué? Porque está muy lejos de lo que luego veríamos en los 80. No nos enseña como tal tan explícitamente lo que pasaría en los 80, amigos, sino que nos deja ver, intuir, la imaginación libre, y además el mal está actuando por una niña. No lo vemos directamente al mal, vemos a través de quién. Todavía se insinúan las cosas, no se ven los monstruos, los fantasmas y tal como pasaría en los 80. Entonces, importantísimo, ¿no? Ese exorcista, ese Semilla del Diablo en aquel momento. Fijaros que yo hago referencias de películas de terror, de casas encantadas, pero no solo de casas, sino de pisos como encantados. Y hago referencia a la película del 77 de La Centinela, ¿no? Una chica en un piso de Nueva York que le pasan cosas espeluznantes. Pero, hasta Álvaro Israel, hasta que llega esta película, Terror en Amityville, no pasa realmente de forma destacada el cine de casas donde suceden hechos paranormales, ¿no? Con esto, si ya situados, y antes de que vosotros nos contéis un poco también, si os parece, qué es lo que sucedió realmente allí, a qué tenemos que estar atentos en la comparativa entre película y hecho real, yo creo que sí es bueno que Óscar nos cuente un poco cómo fue, más que cómo fue la adaptación del guión de la historia real y del libro, que eso quizá mejor nos lo podéis contar vosotros basado en ese caso real, quién fue el encargado y saber un poco cómo lo hizo el guionista, porque no fue el mismo autor del libro, sino que Óscar, ¿quién fue el encargado de realizar esa adaptación? Bueno, pues una historia curiosa, porque aquí aparece una persona que se llama Sandor Stern, que guionista, ¿no? Y introdujo, o lo introdujeron en la producción para darle el formato definitivo al guión. La historia es que los Lutz le venden la historia de su vida, de lo que le pasó a Hyansson. Y Hyansson, que era un tío inteligente, dijo, pues esto tiene película, vamos. Y fue por ahí por algunas productoras. Consiguió vender los derechos para hacer la adaptación al cine a una productora, la CBS, y la CBS pues vendió a su vez, sin hacer la película, los derechos, como os comentaba antes, a la American International Pictures. ¿Qué pasa? Que esta productora dice, vamos a hacer la película, empezamos, elaboramos tal, Hyansson se pone mano a la obra y empieza a hacer el primer guión de la adaptación. Y también la productora American International Pictures pues llama a la familia Lutz para decirle, oye, mira, que vamos a hacer una peli de tu vida y tal, oye, para que lo sepas, ¿no? ¿Sabes? Por si quieres contribuir, decirnos alguna cosita. Y aquí los Lutz pues dicen, pues muy interesante, pero resulta que Hyansson te ha vendido los derechos, pero él no eran suyos los derechos de mi vida. Él te vendió los derechos del libro, pero yo también necesito derechos porque es mi historia. Entonces se pusieron ahí una pequeña disputa legal, y casi ni se hace la adaptación. Al final salió para adelante, se pusieron de acuerdo y los Lutz pues vieron algo de dinerillo y se quedaron contentos. Mientras, Hyansson hace su guión, lo presenta y le dicen, no me convence, ¿eh? ¿Por qué no le damos una vuelta a esto, no? Y entonces pues ahí aparece Sandor Stern, que era un escritor, también ha dirigido algo, sobre todo en el mundo de la televisión, ¿no? Pero bueno, cuentos, relatos. El tío estudió medicina, pero luego desde ya la facultad estaba escribiendo cuentos cortos, muchos de misterio, empezó a vender guiones en la televisión, primero canadiense, luego norteamericana, ya dejó la medicina y se puso de lleno a ganarse la vida con esto. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando le apareció la oportunidad de su vida, con el guión de Amityville. Hizo él el guión, que finalmente es el que se ha adaptado al cine y el que nosotros conocemos. O sea que muy bien. Hay una película suya por ahí también que me parece muy interesante, aunque no la he visto, pero sí he visto el tráiler, he visto escenas, he visto el desarrollo, que es Pin, que también la dirigió en 1988, que también es de un muñeco y algo así extraño, hablando de Muppet, ¿no? Con la película que vamos a sortear, pues sí tiene algo que ver. Y curiosamente este tipo, Sandor Stern, en el 2005 también hizo el guión de La Morada del Miedo, el remake de Amityville.
O sea y dirigió la Amityville 4, La fuga del diablo, también le dirigió él. O sea que este tío está muy ligado a la saga durante muchos años. Fijaros, Álvaro, Israel, fijaros, bueno, ya en el preámbulo que hemos hecho situados un poco quién adaptó el guión, quién fue el director, cómo fue la producción, el cine de aquella época. Fijaros que esto era un producto que querían que se vendiera. Un producto que incluso en el rodaje no tuvo problemas, y se inventaron historias alrededor de lo que había pasado en el rodaje, ¿no? Pero antes de meternos, seguir un poco ese rodaje, esos actores y tal, yo creo que sí, a mí me interesa personalmente un poco, fuera de estos datos técnicos que hemos contado, pues que a lo mejor los oyentes sepan qué pasó allí y que empecemos a narrar un poco la película, si os parece. ¡Qué barbaridad! Valiente, salvaje. Un trabajo repugnante. Asesinados en sus propias camas. Es un caso sin precedentes. ¿A qué hora debió ser? Poco más o menos. Las 3:15. Aproximadamente. Eso creo yo. Pues vamos allá, claro que sí. Y luego hay que comentar algunas cosas, sí, porque, por ejemplo, a nivel cinematográfico, hubo un primer intento de grabar la película a los exteriores en el mismo sitio, en la casa de Amityville, pero el ayuntamiento les dijo que tararí. Bueno, luego hablamos de ese tema. Pues sí, nos vamos a la 112 de Ocean Avenue, en Amityville, que es una población de Nueva York, en el condado de Suffolk. Pues bueno, resulta que allí vivía la familia DeFeo. Entonces, un día, el 13 de noviembre de 1974, pues Ronald DeFeo Jr. se arregla, él se viste, como todas sus rutinas, desayuna y se va al trabajo. Él trabajaba en un concesionario de coches, en un concesionario que era propiedad de su padre, que es Ronald DeFeo Sr. Bueno, pues en un negocio familiar, él pues apoyaba esta historia, fue a trabajar, pero su padre no. Entonces, al no aparecer su padre, él se preocupa, empieza a comentar con sus compañeros, oye, que es que no sé qué le pasa porque estoy llamando a casa y no me lo coge nadie. Entonces, se preocupa. Hay que decir una cosa, se preocupa, pero después de salir del trabajo se va a tomar unas cañas con los amigos. O sea que aquí ya tenemos un componente que tan preocupado no estaba. Total, que ya después de tomar algo, porque eso es sagrado, vuelve a casa. Y bueno, pues se encuentra una escena dantesca. Perdóname, Álvaro, perdóname. Sí. Perdóname. Es que me voy a tomar unas cañas. ¿Te puedes esperar un poco para que sigamos el programa? Tú tranquilo, ponte las cañas, unas olivas y un platito de patatitas y luego ya seguimos. Pues con vuestro permiso y a vuestra salud. Pues chin chin. Total, que el hombre vuelve para la casa y se encuentra esa escena dantesca, un asesinato. Claro, un asesinato. Vamos a ver. Los cuerpos sin vida se encuentra de 6 miembros de la familia DeFeo. 2 niños, 2 niñas y el matrimonio, los padres de Ronald DeFeo. Entonces, acude corriendo al lugar más cercano, que casualmente era otro bar, para pedir ayuda y dice, bueno, que él piensa que ha habido un crimen, que él piensa que alguien ha entrado en su casa y ha disparado a su familia, que puede ser un robo, en fin, no sabe muy bien qué ha pasado, esa conmoción terrible, llaman a la policía, por supuesto la policía se presenta enseguida en el lugar y nada, pues se barajan unas opciones de que el padre Ronald DeFeo Sr. había tenido problemas con la mafia, problemas con gente chunga que había venido a ver su casa a perpetrar una venganza y total, que en fin, él se queda la cosa como ¿qué ha pasado? Y Ronald DeFeo Jr., asustadísimo, empieza a ser interrogado por la policía. Así que, en un principio la policía se lo lleva a la comisaría para que no corra peligro, porque piensan que el asesino que ha estado en esa casa puede volver. Entonces, vente con nosotros. Ya de paso le vamos a hacer 2 o 3 preguntas, Isra, y cuando le hacen 2 o 3 preguntas a este señor, pues se ve que el caso era muy distinto, ¿no?
Pues sí, de hecho, DeFeo se viene abajo, confiesa lo siguiente, lo que había hecho. La noche del 12 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo se dirige al dormitorio de sus padres, armado con un rifle Marlin 336 del calibre 35, y primero dispara 2 balas a su padre, el sonido de esas balas acaba despertando a su madre, que tiene que ver totalmente despierta como su propio hijo pues le acaba propinando 2 disparos. A continuación se dirige a la habitación de los hermanos de 12 y 9 años, a los que también descerraja 2 tiros, uno a cada uno. Y por último entra a la habitación de sus hermanas, disparando a Dawn de 18 años y a Allison de 13, como le había sucedido a su madre antes, despertándose por el ruido. Según los forenses, cuando la niña recibe el tiro que le causa la muerte, pues esta niña estaba despierta. Totalmente. Al final, el balance es de 6 cadáveres y una auténtica masacre. De hecho, muchos policías que allí estaban, pues atestiguaban que pues en un lugar como tan tranquilo como en el que estaban, pues que nunca habían visto un acto tan espeluznante, ¿no? Y bueno, pues ya la mañana del 13 de noviembre, Ronald DeFeo se duchó para quitarse la sangre, metió las prendas manchadas en una bolsa, se vistió con ropa limpia y salió de la casa familiar. Y fue, pues como cualquier día, a su puesto de trabajo en el concesionario familiar, donde también trabajaba su padre. De camino, aprovechó para deshacerse del rifle y de la ropa sucia, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, extrañado porque Roland DeFeo Sr. no acudirá a trabajar, pues Roland DeFeo Jr. no paró de llamar a su casa durante toda la jornada para preguntar si había sucedido algo, pero nadie respondía. Tanta preocupación del joven por su padre resultaba, por otra parte, muy, muy extraña, ¿no? De hecho, porque todo el mundo sabía, Álvaro, que no se llevaban muy bien. Claro, se llevaban mal, habían discutido. Y todo esto fue un cóctel de varias cosas. Primero, que se llevaban, padre e hijo nunca se habían llevado bien, parece ser. Tenían sus problemas, sus discusiones familiares, etcétera. Después, hay otro tema, que es que este chaval está obsesionado con cobrar el seguro de vida. Entonces, para cobrar un seguro de vida, la persona tiene que fallecer. Así que su objetivo era cargarse al padre, parece ser, en un primer momento. Pero se fue despertando la familia y, bueno, pues uno tras otro fue acabando con ellos. Y, claro, ¿qué excusa? Porque aquí podríamos hablar casi de una excusa. En este caso concreto, pues la excusa que urdió su abogado fue que las voces se lo ordenaron, que él oía unas voces, típicas voces demoníacas que le decían mata, 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 mata. Esto hay que sumarlo a que parece ser que pues era habitual consumidor de determinadas drogas psicodélicas como el LSD. También era bebedor y bueno, pues todo esto hizo un cóctel que entre que acabó con su mente, pero además, bueno, pues había un interés ahí espurio, había un interés económico en acabar con su padre. De todas formas, este hombre, cuando fue ya por fin detenido, durante los juicios y demás, cambió de versión un montón de veces. De hecho, él llegó a decir, por ejemplo, que el crimen lo había hecho junto con varios amigos, de los cuales ninguno vivía ya, o sea que ya no se le podía preguntar a nadie. Otro, atención, que su hermana Dawn, que era su hermana más mayor de todos, o sea, la de 18 años, pues su hermana y él habían acordado matar a su padre, pero como ella se vino arriba y también mató a sus hermanos, entonces no le quedó más remedio que ella, digamos, que fue la última en morir, y que Ronald DeFeo, pues viendo que había matado también a sus pobres hermanos, pues dijo, pues ahora tú también vas a morir. Pum, y se la cargó y solo quedó vivo él. Y la más rocambolesca es la siguiente. Dice que los mafiosos estos que conocían a su padre le habían traído contra su voluntad a su casa para que él fuera testigo de toda la matanza, pero él solamente había sido testigo de cómo los mafiosos mataban a toda la familia, y le habían dejado vivo como para que diera testimonio de ojito con lo que hacéis, que la mafia siempre está por ahí pendiente. En fin, que cambió muchas veces su versión, pero claro, todo esto y la película de alguna forma también, pues arranca con una familia, que es la familia de los Lutz, que en diciembre del 75
se van a vivir a esta casa, ojo, sabiendo lo que ha pasado, y de hecho ya podemos empezar a desgranar un poco las escenas. El principio de la película están viendo la casa con una extraña casera, porque la dueña de la casa como que quiere quitarse la casa de encima, como sea, está como nerviosa en todo momento. De hecho, ella hay un momento en el que se queda mirando a una zona vacía, como si hubiera una aparición o algo, y se le mueven unos papeles que tiene encima de la mesa, y mientras van visitando las habitaciones, que eso está muy chulo, vamos viendo cómo en el pasado, en esa casa, pues hubo ese crimen. Bueno, la película arranca con el crimen, pero aún así vamos viendo esas escenas de disparos intercaladas con la nueva familia que se viene a vivir allí, en una historia pues que parece idílica, en un lugar que, por cierto, es precioso, y que a ellos no les importa. Solo les importa que la casa está muy rebajada, que van a tener un cuartito, un cuarto de, digamos que es una cabañita que está junto a un río, para que el marido, para que George Lutz pueda establecer allí su empresa y así no tenga que alquilar otra cosa. Total, que les viene muy bien esa casa para empezar una vida nueva con sus hijos y demás. Y ese es el punto de arranque. Se van a vivir a una casa donde ha habido unos crímenes terribles y donde parece ser que hay una energía chunga que se va a ir manifestando, como ya sabemos, increciendo durante la cinta, hasta el punto que, bueno, pues que esto es real, que la familia pues se ve obligada a abandonar el inmueble. Claro, todo lo que habéis contado de la familia DeFeo no se cuenta en la película, excepto en esos momentos iniciales, como has dicho, ¿no? Con flashbacks, con escenas cortas, muy rápidas y tal. Entonces, en realidad es que podríamos decir que esta película está basada no en una historia real, sino en dos historias reales. Primero claro, la historia de los DeFeo y luego la historia de los Lutz. Y esta pone el foco en los Lutz, la segunda parte pone el foco en los DeFeo, pero en esta es eso, ese bagaje que has comentado, no, esa energía, y a partir de ahí, ¡bumba!, empieza la hecatombe. De todas formas, ese comienzo, por ejemplo, conforme lo ha descrito Álvaro, cinematográficamente quizás es una de las virtudes más buenas que tiene la película. La película no destaca luego por una de ser descriptivamente buena. Incluso podemos hablar luego del final, que el final, bueno, cuando lleguemos a ver cómo os ha dejado a vosotros ese final, cómo nos ha dejado a nosotros. Bueno, no nos adelantamos. Pero una de las mejores cosas que tiene es su arranque, porque sí es verdad que hace una buena situación y emplazamiento de lo que sucedió con las imágenes, con los recursos cinematográficos. Además, está narrando a la misma vez los DeFeo, lo que le pasó, y la combinación y paralelismo con la nueva familia. Hay otro piso. Si les interesa algún mueble. Lo podemos incluir en el precio. ¿Ah, sí? Claro. Esto podría ser otro dormitorio, o el cuarto de los niños, si lo prefieren. Si no tiene inconveniente, quisiéramos dar otra vuelta solos, ahora que ya conocemos la casa. Espérenos abajo. ¿No le importa? Les esperaré en la cocina. No tengan prisa. Tardaremos poco. Estamos hablando también de situación social del momento. Estamos hablando cómo describe a ellos. Ya sabes, dejas intuir de cierta forma que tienen hijos que no son suyos, de él, del marido, los hijos, los posibles, vamos a decir, límites económicos que tienen, porque, bueno, todos se sabe en este caso que esta familia no tenía crédito para esos 80.000. ¿Eran 80.000 o 8.000? No lo tengo. 80. 80.000. 8.000 sería ya la leche. Vamos, me cuesta trabajo ya cambiar de pesetas a euro, fíjate ya en ese momento, ¿no? Bueno, pues 80.000. Él dice en la película, perdona Juan Pablo, él dice, es que esta casa vale por lo menos 120.000 y nos la dejan por 80.000, vamos a cogerla. Exacto, ¿no? Empezamos ya a ver también cómo has hablado de cobrar el seguro, ¿no? Y planteo también ahí una duda de, bueno, si hay que matar al padre para cobrar el seguro, ¿por qué muere el resto de los miembros de la familia? ¿Serían verdad las voces? ¿No serían verdad? Se plantean ciertos dilemas, pero como retomando un poco eso, el arranque de la película, vemos una descripción en poco tiempo espectacular, puesta en escena de ellos
como cualquier otro matrimonio o una familia normal, pero también con ciertos problemas que se van a ir desarrollando, donde es necesario el vínculo entre familia, casa y hechos pasados. Yo diría que es muy importante. Generalmente las familias que entran en este contexto suelen tener una circunstancia o un problema abrupto que rompe dentro de ellos. Pero hay, ¿verdad, Óscar? Un recurso que se utiliza muy bien aquí, que creo que es el flashback, ¿no? Sí, el flashback, que además la toma misma se ve como una mano, por ejemplo, abre un picaporte de una puerta y es sustituido por una escopeta, el cañón de una escopeta el que atraviesa. Entonces te mezcla las dos realidades de tal forma que se fusionan en la misma casa y poniendo como centro de la historia las habitaciones y la estancia. O sea que ya te está, en ese arranque te está retratando todo muy bien, que yo creo que ahí está la mano del director y del director de fotografía. Uh-huh. Tenemos como director de esta película de Amityville a Stuart Rosenberg, que el tío es un monstruo, un maquinón. Pero que muchos no lo asocian al cine de terror o al cine de suspenso. Este fue su primer acercamiento y es verdad que largometrajes del género pues no tiene, ¿no? Pero lo conocemos sobre todo pues por cuestiones como La leyenda del indomable. En el 67 con Paul Newman se hinchó a trabajar. Hizo La leyenda del indomable, hizo Un hombre de hoy, Los indeseables, Con el agua al cuello. Luego también dirigió Stuart Rosenberg Brubaker en el 80 de una cárcel. O sea, La leyenda del indomable y Brubaker, 2 películas de cárceles con Paul Newman y Robert Redford. Hostia, vaya currículum tiene aquí el amigo, ¿no? Y luego hizo una peliculita también muy, muy entretenida, que es Sed de poder en el 84, con Mickey Rourke, Eric Roberts, que ya lo hemos trabajado los dos aquí en Remake, y Daryl Hannah. Y bueno, y también sale también Bart Young, que tú sabes quién es, el cuñado de Rocky, sí. Que es prota de Amityville 2. Todo está conectado con todo. Bueno, pues Stuart Rosenberg es verdad que no tenía una larga trayectoria en el cine de suspense, pero en televisión empezó con la serie Alfred Hitchcock presenta o Dimensión desconocida. Entonces sí que conocía el género y conocía los códigos. De acuerdo que no era su especialidad, pero sí. Luego también hizo pues muchas series policiales, capítulos, Los Intocables, Hong Kong, Los Defensores. Un tío muy prolífico. Y creo que su visión se ve en esta película porque mezcla mucho lo policíaco, el suspense y luego ya en el terror, ya cuando se le va la pelota totalmente. Este tipo de directores también tienen una virtud enorme, lo de los 70, y como en este caso del señor Rosenberg, que es mezclar perfectamente las historias que están pasando o el terror con el drama, ¿vale? Porque el cine en aquella época rozaba mucho también ese tipo de límites. Entonces, como bien hemos dicho antes, el drama es una cuestión fundamental dentro de esta película y de la narración de cómo va contando la historia. Porque Álvaro Israel, hay ahí una familia que es la que realmente desarrolla los hechos y nos cuenta la película qué es lo que ha pasado con ellos y que ciertamente es una familia que nos deja muchas dudas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, avanzando con el metraje y ya metiéndonos en esa mezcla entre ficción y realidad entre comillas, porque luego hablaremos que ese libro también está puesto en entredicho y que por supuesto, como hemos dicho desde un principio y lo ha dicho Juan Pablo, hay un interés de sacarle dinero a esto, que bueno, también es lícito, pero ahí está, hay un interés de sacarle un dinero a libro, película, de todo. Bueno, pues para hablar un poco de los fenómenos extraños, podemos seguir un poco la estructura de la película. Hay una cosa que esto es de la película, que pone un mes más tarde, se van a vivir allí, al final deciden que sí, que para adelante, y luego ya te ponen el cartelito de un mes más tarde. Bueno, pues eso no puede ser porque la familia aguantó 28 días allí, en la historia real. Pero, hecha esta salvedad, un mes más tarde pues acude uno de los personajes principales de esta historia, que es más legendario que real, el cura, el sacerdote. El sacerdote acude a bendecir la casa, ellos están de excursión por el lago, por el río que hay por allí, y bueno, dice, vamos a dejarles pobrecicos, y él se queda en la casa, saca su Biblia, y empiezan a pasar cosas. Esto según el libro pasó. Y bueno, pues este sacerdote, en este caso, se pone en una de las habitaciones, que además tiene vistas al jardín y al lago, y abre su Biblia y empiezan a pasar cosas que sí pasaron, parece ser, en la historia real. Es esa presencia de los insectos, que siempre se ha vinculado mucho, por cierto, con cuestiones diabólicas. Y sobre todo las moscas. De hecho, hay un tipo de demonio que se le llama como a esta novela, el señor de las moscas. Bueno, pues aparecen un montón de bichos,
el sacerdote se empieza a encontrar mal, una puerta que se abre y una voz que le dice que se marche de aquí, fuera de aquí. Una voz que le ordena que se marche. No será, como veremos, el único religioso ni la única persona que al entrar en esta casa siente el mal rollo que refleja. Tenemos a una monja que es una hermana de Kathy Lutz, y luego tenemos también a una amiga de George, que es un matrimonio, que trabajan con ellos, y la amiga es muy espiritual, y resulta que al ponerse cerca de la casa, ni siquiera entrando, al ponerse cerca ya dice: esta casa da mal rollo. Y parece ser que es una de esas casas que ya verla desde fuera da mal rollo. Tanto es así que en la actualidad lo que define esta casa son las ventanas, que parecen dos ojos que te están mirando. Además, la película empieza con una noche de tormenta y esos ojos que te miran. Hay muchas veces el plano de la casa como un personaje más de la narración. La casa con sus ojos encendidos. Hoy en día le han cambiado esas ventanas, las han puesto completamente redondas para quitarle el componente mal rollero que tiene la casa original de Amityville. Entonces, bueno, la película, a nivel extraño, tenemos una pista al principio con esa casera que ve que hay algo raro y que los papeles se le mueven como si una ráfaga de viento caprichosa hubiera pasado por allí. Ya se puede intuir algo, pero no es hasta la escena del cura cuando ya se ve que esa casa tiene algo chungo. Y el cura ya, vamos a ver cómo le persiguen los fenómenos hasta su residencia y le atormentan, le dejan descompuesto. Esto pasó también según el libro. Incluso cuando intenta contactar con la familia, el teléfono le quema la mano. Esto parece ser que también pasó en la historia real, o la historia que cuenta el libro de Jay Anson. Y a partir de ahí se empiezan a desencadenar una serie de fenómenos que van aumentando. Isra, yo no sé si nos quieres comentar alguno, porque la lista es larguísima de los fenómenos que aquí pasaron también en comparación con la película, porque vais a ver, amigos de Remake, vais a ver que casi todo lo que sale en la peli, casi todo, está en el libro. Sí, no, así es. Vamos a ver muchos tipos de fenómenos y que además, Álvaro, tienen mucha relación con los fenómenos también, si fueron reales, que no lo sabemos. Luego, si te parece, al final hablamos también un poquito cuando hablemos de la pospelícula y el poslibro que sucedió, pues qué pasó realmente con el auténtico padre Mancuso, que se llamaba Padre Pecaro. Pues si te parece, luego ya lo comentamos. Pero lo que sí que tenemos aquí es muchas referencias a nivel paranormal de elementos que sí se suelen dar. Es decir, cuando hay muchos elementos pues como muy típicos y muy tópicos, que en este caso se dan. Uno sería el de las moscas, otro sería, Álvaro, esa sensación de opresión, esa sensación de algo que no te quiere dejar estar ahí. Y luego pues esas sensaciones olfactivas, esas sensaciones pues de tipo pues de ambiente y esos elementos de la casa que se mueven un poco a su antojo. Hay una escena que sale más adelante que a mí me provoca pesadillas, que es pues la de una escena completamente anecdótica con los niños asomados a la ventana y que de repente pues una ventana se cierra pillando los dedos de los niños, ¿no? Y esa ventana no hay manera, ¿no? Pues ese tipo de cosas, si hiciéramos una enciclopedia un poquito seria de lo que es una infestación, porque es de lo que nos está hablando, de ese fenómeno poltergeist que está en esa casa, pues serían, Álvaro, serían clásicos de todo este tipo de fenómenos. Y todo esto en paralelo con dos historias. Es que claro, esta historia es muy rica en fenómenos extraños. Uh-huh. Hay dos historias también que van en paralelo. Como George Lutz, el padre de familia, en este caso padre putativo, pero bueno, su carácter se empieza a agriar. Se empieza muy, muy, muy Jack Torrance, El Resplandor. Se empieza, además, con su hacha y todo. Se empieza a... Parece que la casa le está invitando de nuevo a que vuelva a matar. Porque incluso se ve reflejado en que su rostro, su apariencia, su barba descuidada, se empieza a parecer mucho a la apariencia de Ronald DeFeo. Que por cierto, en la película se cogió al hermano de James Brolin para que hicieran de su reflejo oscuro de alguna manera. Y también otra historia muy curiosa es la amiguita
imaginaria que tiene la pequeña Buenísimo. niña, que esta amiguita imaginaria nunca se llega a decir. Hay una referencia en el metraje, pero nunca se llega a decir que la descripción de la amiguita y el dibujo que hizo la niña es Missy, se llamaba la niña, y su amiga misteriosa se llamaba en la historia real Jodie. Es terrorífica porque es una criatura humanoide con cabeza de cerdo. Muy American Horror Story, por cierto, que es que esta película y esta novela lo que tienen es que desencadenaron un montón, inspiraron un montón de cosas en el futuro. Y bueno, de momento vamos por aquí para que los amigos de Remake puedan comentar algo y podamos intercambiar opiniones y demás. Sí, la escena que habéis comentado es brutal, la parte en la que empiezan a manifestarse los fenómenos paranormales así de golpe, con el cura que profana la casa maldita, porque en realidad casi es como el juego al revés de lo que se suele entender. Su casa maldita está tan a gusto y el demonio, y de repente viene aquí el sacerdote a bendecir, pues la casa reacciona, expulsándolo. Entonces, muy curioso el tema de las moscas, por ejemplo, como has comentado tú, el simbolismo de las moscas, ¿no? Que siempre se asocia... Que es curioso también lo del tema de las moscas, perdona Óscar, es curioso porque, bueno, creo que también hay referencias un poco en el libro a esas moscas, saber de dónde salieron, cómo salieron, las fechas que había, bueno, pues se puede intuir más o menos que quizás estaba al lado el pantano. Fíjate que además nuestro protagonista estaba todo el día echando leña al fuego, siempre tenía frío, siempre lo estaba pasando siempre en su transformación en una forma un poco extraña. No sabía muy bien él dónde estaba ya situado ni quién era, pero la casa cálida, el pantano al lado y tal, y de repente aparecen moscas. Bueno, lo dejo ahí un poco también, como invadiendo un poco el espacio de ecos, ¿no? Pero hay muchas cosas que en la película aparecen de repente y están muy bien presentadas y que no nos hace, y a lo que voy, ni siquiera dudar de si son reales o se pueden dar o pueden producir o no. Porque en eso sí es verdad que está conseguida. Me vuelvo a traer al cine de los 70 y es fundamental hablar de cómo todos los hechos paranormales que ha contado Israel se reflejan en la película sin enseñar. Tú lo único que ves en la película es las moscas. Nada más. Ves que se mueve hay un plano en el que se mueve la cámara y de repente aparece y desaparece la niña cuando Margot se da la vuelta en la casa y vuelve a aparecer, ¿no? La niña no estaba y ahora está. Ves la chica de la inmobiliaria en la que se va moviendo un papel, parece que se mueve un papel, todo lo insinúa. La interpretación es que, aunque las interpretaciones no son nada del otro mundo, no, pero bueno, me voy a remitir a cómo termina el sacerdote o cómo termina la monja, ¿no? Que está muy sobreactuada, pero eso es lo que buscaba ese cine de los 70, sobrecogerte sin tener que utilizar recursos vistosos, ¿no? Y aquí no sobrecoge, sobre todo, yo creo que lo que más podemos destacar de la película es esa escena que estabas comentando de las moscas y ese momento donde concretamente fue Rod Stein quien protagonizó esa situación y fue un momento con moscas de verdad, ¿no? Con los planos esos fotográficos cercanos a las moscas grabadas estando allí, ¿no? Una barbaridad. Sí, porque, claro, son muchas cosas en esta escena. Primero eso, que temáticamente es como la puerta de entrada a todo lo sobrenatural, aunque ya te lo han ido apuntando antes. Y luego la anécdota esa de que las moscas eran reales, no como por ejemplo en el remake que se hizo en el 2005, creo que las moscas eran por CGI. Aquí no, aquí utilizan moscas reales y claro, a ver, tú, una mosca, pues por muy disciplinada que sea, que tú le digas, oye, vete allí, te posa en la cara del actor. Pero para eso hay un truquito. ¿No cuentas tú el truquito? Cuéntalo tú. Cuéntalo. Bueno, hay un truco para que las moscas se preparen en ti, ¿no? Las moscas, bien he sabido que les gusta mucho, pues bueno, las veis todas revoloteando alrededor de la fruta, ¿no? La mosca de la fruta, ¿no? La glucosa, lo dulce, entonces le encanta. Aquí se utiliza un recurso que la gente cree que es nuevo, pero no, ya se utilizó, que es el de poner, o algunos dicen miel, otro azúcar en el rostro de Rob Steiner, ¿no? Y en esos sitios para que se acerquen las moscas. Parece que esto fue novedoso aquí por la cantidad de moscas y tal, ¿no? Pero os tengo que remontar a todos a una gran película
del señor Sergio Leone, ¿no? Concretamente hasta que llegó su hora, donde en el plano inicial, donde están todos esperando que llegue el hombre de la armónica, Charles Bronson, se ven en unos largos 15 minutos varios señores echando la siesta, y donde va revoloteando una mosca, tiene que pararse obligatoriamente, porque estaba en guión esa mosca, en uno de los señores en su cara, para que estuviera dándose continuamente con el sombrero o dándose tortazos. Ya Sergio Leone en esa escena usaba la miel para atraer a las moscas, como bien dice casi el refranero, y se posaban en lo alto de este actor, ¿no? Pero seguramente Sergio Leone lo utilizó porque se utilizaría mucho antes en otras películas, ¿no? Pero sí, efectivamente fue la miel o el azúcar la que hizo que hubiera tantas moscas allí. Sí, es que si no, a ver, ¿de qué otra forma? Es que eso, de todas las películas que había de los 60, de invasiones de insectos, de avispas, moscas, etcétera, supongo que utilizarían trucos parecidos, alguna fermona, algún olor, algún ingrediente dulce. Vamos, a mí mismo me hubiera traído, yo posiblemente hubiera acabado chupando la cara de Rod Steiger si yo estaba allí. Sí, yo creo que estamos allí, pasaría. No prometo que no. Pero ¿sabes quién lo pasó mal? ¿Quién lo pasó mal? O por lo menos se dice que lo pasó muy mal. Hombre, la mosca no lo pasaría bien tampoco, pero... Pues fue un señor llamado J. Konekamp. El director de fotografía lo pasó fatal, según se dice, porque este hombre tuvo que sacar todos los planos de las moscas, los planos cercanos, y tenía un asco horrible a los insectos y a las moscas. Horrible, tanto era que esas ganas de esas arcadas que tenía de vomitar y tal... le duraban durante tiempo, bastante tiempo, es decir, le hacía el estómago, se lo levantaba totalmente, y casi que no comió en la película. Dicen, no sé si es verdad o no, puede que sea una leyenda de estas que añadieron a la película, que perdió más de 30 libras de peso por culpa de las escenas estas de las moscas. La Virgen. No sé, será verdad. Qué exagerado, este hombre hubiera cogido tu ayudante, tu operador de cámara, tío. Tú eres el director, vete allí a tu cámara, ves cómo está quedando la toma y manda al operador de cámara a grabar. Sí, pero queda bien, que queda bien esta historia, queda bien en la película. No, sí, aquí hay muchas cositas. Luego tenemos eso, lo que estábamos hablando antes, el simbolismo de la mosca, como lo ha comentado, creo que ha sido, no sé si ha sido Álvaro, ¿no? Que las moscas se asocian siempre a Belcebú, a Satanás, a los demonios, y también son el símbolo de la putrefacción, cuando algo se está corrompiendo, o a la mierda, pues siempre hay una mosca. Entonces se asocia al mal también en ese sentido, ¿no? De que la corrupción moral, la degradación moral, cuando hay algo pecaminoso, pues está el presagio de la mosca. Entonces también tiene ese significado. Y luego tenemos al actor, a Robert Steiger, que sabemos que es un actor muy popular, famoso actor del Actor Studio. Dicen que fue uno de los estudiantes más dotados allí y que trabajó muchísimo en televisión, en cine, vamos, tiene una larga trayectoria. Estuvo en La Ley del Silencio, por ejemplo, junto a Marlon Brando, que ahí fue cuando se hizo súper famoso. Siempre suele hacer de tío duro, de tío ahí complicado. Estuvo también en El Calor de la Noche con Sidney Poitier, donde recibió el Oscar al mejor actor. En fin, muy muy interesante este tío. Aunque a mí reconozco que me parece un poquito mucho sobreactuado en la película. La verdad es que no me convence mucho su actuación. Sí, sobre todo en algunos momentos que luego ya creo que comentaremos, porque si os parece podemos seguir con la película, ¿no, Álvaro Israel? Sí, seguimos. Fíjate, hay otra cosa muy interesante. Que yo ya el orden concreto de los acontecimientos no lo recuerdo tanto, pero voy a destacar otra cosa antes de que enseguida haremos el corte para que se vayan los amigos al otro podcast, pero quiero destacar una cosa muy curiosa, que es otro de los primeros fenómenos que ocurren, que no parece una tontería, pero que es que George Lutz se despierta a las 3:15 de la madrugada, que esto es súper típico y el origen está en esta narración, súper típico de las historias de misterio. No sabemos por qué, esto es así. A mí me han llegado un montón de historias de gente que se ha despertado a esa hora, seguramente tendrá algo que ver con los ciclos del sueño, y al despertarse a esa 3:15, 3:30, a partir de las 3, y les han pasado cosas de figuras que aparecen en el dormitorio, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre se decía que esa fue la hora a la que Ronald DeFeo mató a toda su familia, pues aquella noche triste.
Pero Álvaro, realmente, sí. hay una cosa muy interesante en uno de los múltiples remakes que se han hecho, porque se ha hecho de todo con esta película, en el que estaba protagonizado por Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, para que veáis hasta qué punto pues esto es así, que dice literalmente que ha sido el rodaje más perturbador y más extraño que ha tenido nunca, que no la volvería a rodar nunca, y que de hecho dice que muchas personas del equipo en el tiempo que duró el rodaje tenían el problema de despertarse y quedarse completamente sin ganas de dormir más a las 3:15 de la mañana, y que era algo, claro, y que era algo que comentaban todos, es decir, jope, nos está pasando que siempre pues tenemos que despertarnos a esta misma hora, y es muy interesante porque sí que se dan, Álvaro, también la mayoría de fenómenos, también hemos hablado a veces en nuestro programa de las parálisis del sueño, se suelen dar en este lapso de tiempo, ¿no? Dicen que es porque es como en realidad la mitad de la noche, ¿no? De alguna manera es como la medianoche, siempre la situamos a las 12, pero más bien sería esta 3 de la mañana, ¿no? Y es súper interesante que muchos fenómenos de los que solemos hablar suelen suceder en esta hora. Claro, entonces en esta película se reproduce este topicazo, pero que funciona muy bien porque es parte también de un ingrediente más para que este hombre vaya enloqueciendo, pues el hecho de no descansar bien, pasar todo el día frío, en fin, pues en la historia real, una de las veces que se despertó George, bueno, y en la película también se encontró con la puerta del cobertizo que estaba como mal cerrada, cogió a su perro para ver qué pasaba por allí, vio que estaba todo bien y volvió. Siempre se despertaba por un golpe. Una de las veces fue por un golpe tan fuerte que, según la historia real y la película, se encontraron la puerta de la entrada no abierta, desencajada. Y esto está contrastado por los siguientes propietarios en la vida real, de esta casa. Dijeron que ellos no encontraron la puerta como si hubiera sido cambiada ni nada, sino que parecía que fuera la puerta de toda la vida. Así que si la cambiaron y la arreglaron, lo hicieron muy muy bien. O sea que está puesto en duda este fenómeno de que la puerta salga volando de un golpe, una puerta que es la puerta principal de una casa, que tiene que ser como la más sólida. Y en otro momento, pues ya digo, se despertó varias veces a las 3:15. Él siempre se iba a dar un paseo por la casa o a intentar calmarse, o sea, bajaba al jardín y demás. Bueno, pues desde el jardín vio cómo en la habitación de la hija Missy, la hija, fíjate, a las 3:15 de la madrugada, la hija estaba asomada a la ventana y detrás de ella una cabeza de cerdo, es decir, su amiga imaginaria Jodie. En la historia real y en la película no aparece exactamente así, pero también lo vemos de alguna forma reflejado. Pues esta característica quería reseñarla porque lo de despertarse a las 3 tiene mucho que ver con el misterio. Si queréis apuntar algo en este sentido, amigos de Remake, ¿Habéis levantado adelante. alguna vez a esa hora? ¿A las 3:15? ¿Os soléis despertar? Sí, vosotros, a esa hora. Bueno, yo me despierto casi todas las noches de madrugada en algún momento para ir al baño o para beber agua, pero como no tengo a mi alcance un reloj fácilmente, no me fijo concretamente. Pero alguna vez me ha pasado, por ejemplo, sí que tener alguna pesadilla o algo, ¿sabes? Y levantarme así como un poco sofocado y ver que eran las 3:00. Sí, alguna vez me ha pasado. No me fijo mucho en el tema, pero me ha pasado. Y sí que me ha contado gente que... algunas personas me han contado que les pasa exactamente igual que a George Lutz, que es que se despiertan casi puntualmente todas las noches a la misma hora. No tiene por qué ser a las 3:15, pero por ejemplo, yo, una persona que se levantaba a las 3:30 todas las noches, o muchas noches, vaya. Entonces, esto es una cosa curiosa. Y lo que no os parece terrorífico de verdad no es levantarse a las 3:15, sino levantarte a las 6 de la mañana y que te hayas despertado a las 5:59. ¿No os parece eso más terrorífico? Eso es de las peores cosas que te pueden pasar en tu vida. Y eso sí te digo que me ha pasado un montón de veces. Yo no necesito alarmas. Yo sé que si me tengo que despertar a las 8, de forma natural, me voy a despertar con muchísimo sueño a las 8 menos 5. Claro, es que nuestros cuerpos pues tienen su reloj interno y se va regulando, acostumbrando y tal. Seguramente hay explicaciones muchísimo más prosaicas de esto de la hora de las 3:15, pero es más chula la que dice que esa es la hora bruja
porque Jesucristo se supone que murió en la cruz entre las 3 y las 4. Entonces, a partir de las 3, en esa franja horaria, 3 y cuarto, 3, sobre todo especialmente las 3 y 33, que es la mitad del 666, es la hora en la que las puertas del infierno están abiertas porque Jesucristo estaba muerto, murió. Entonces, esa historia mola un montón. Pero eso mola mucho más que decir que... Pero, Óscar, eso hay que decir que son los ciclos del sueño. Pero eso hay que especificarlo, porque murió a la hora nona, murió de la tarde. Sí, pero como supuestamente Satanás le da la vuelta a todo lo que hace Dios, ¿no? Pues si fueron las 3 y cuarto de la tarde, tienen que ser las 3 y cuarto de la mañana, ¿no? Además que el demonio no madruga, eso de por la tarde él te está durmiendo. Y ya es aquí cuando se nos empieza a poner los pelos de punta y a mezclar todos entre la teoría, todo lo que sucede, la película y tal, ya sí que empezamos, pues bueno, a sentirlo de verdad en nuestras carnes, esto que hace también el cine de presentarnos algo sin verlo y meternos en ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que la historia continúa, ¿no, Álvaro Israel? Que todavía hay más de lo que... Sí. Mira, si os parece, vamos a hacer ese corte, que llevamos justo más o menos la mitad, y vamos a hacer ese cambio de que ahora Israel os va a decir las instrucciones, y continuamos con la historia, y lo más importante también, el después, pleitos, dudas... el cura que fue muy polémico en la historia real de Amityville. Así que retomamos enseguida. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir
al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros. Amigos y amigas, para seguir escuchando este audio tenéis que ir al podcast Ecos del Remoto, buscar el último audio sobre Amityville y pulsar en el minuto 14. Gracias por jugar con nosotros.